Buenas, mi nombre es Fernando Rivero y mi grupo está conformado por Anderson Arellano, Pedro Chacón y mi persona Fernando Rivero. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y en este momento vamos a defender el informe de la práctica 3 y 4, la cual corresponde a ensayos en motores de inducción. Y en este momento les muestro mi identificación, les corrobora mi nombre. Entonces, comencemos con el informe de la práctica. Respectivamente, se tiene en la tabla número 1 lo que sería la medición indirecta de la resistencia, ¿sí? Aquí tenemos lo que sería el motor de inducción y vamos a hacerle la prueba, ¿sí? Para que podamos hallar lo que sería su resistencia en el estator. Para ello lo que se hace es conectar una fuente en DC y se le va subiendo su voltaje. De modo que aquí pues se puede apreciar en un voltímetro y en un amperímetro el voltaje y la corriente que va entrando al motor. De modo que tomamos varias lecturas, como se puede apreciar aquí, en diferentes instancias de voltaje y se mide la corriente. De modo que hacemos una gráfica, una gráfica que queda como una línea recta y la pendiente de esa línea recta viene siendo la resistencia en DC que se está midiendo en el motor de inducción. Pero hay que tener en cuenta que dicho motor de inducción está conectado en estrella. Posteriormente realizamos lo que es el ensayo en vacío, ¿sí? Ya es el ensayo cuando tenemos nuestro motor que no tenemos ninguna carga, sino que el rotor está libre. Procedemos a realizar en este simulador una variación de voltajes, ¿sí? Como se puede apreciar aquí, y en esos distintos puntos de voltaje hasta llegar al voltaje nominal, que es 440, se tomó la lectura de su corriente, su potencia y por último su velocidad medida en RPM. ¿Sí? Esto se hizo pues aumentando un poco este voltaje hasta que llega al voltaje nominal, que es 440. Teniendo en cuenta eso, todos estos datos, se halla lo que sería el factor de potencia, en donde se puede apreciar claramente que a medida que el voltaje de entrada aumenta, pues su factor de potencia disminuye, de modo que es menos eficiente en lo que sería el consumo energético de la corriente. Como punto número 3, graficamos lo que sería la potencia de entrada versus el voltaje de entrada al cuadrado. De modo de que haciendo esta gráfica nos queda una línea recta. Con esa línea recta obtenemos lo que son las pérdidas por rozamiento o las pérdidas mecánicas. ¿De qué forma? Pues sencillamente se halla la ecuación de la recta agarrando puntos con respecto al voltaje de entrada al cuadrado y la potencia. Y teniendo la ecuación de la recta, hacemos x igual 0, de modo que nos da el corte con el eje Y en esta gráfica. Y ese corte nos muestra lo que serían las pérdidas mecánicas o las pérdidas que se tienen en este caso en el motor al momento en que gira. Como punto número 4, hallamos nuestra resistencia RS. Para ello, ¿sí? Podemos hacer un promedio de las lecturas tomadas o la pendiente que se calculó anteriormente. Pero como tenemos una conexión en estrella, para poder hallar nuestra resistencia DC como tal, tenemos que hacer una división entre 2. De modo que esta sí va a ser la resistencia por fase que se va a tener en dicho motor. Posteriormente hallamos nuestra potencia en el cobre, ¿sí? Que nos da este valor 2.214 kilovatios. Hallamos nuestra potencia en el núcleo, el cual para ello tenemos la potencia de entrada, la cual se midió con el batímetro. Esto pues a un valor nominal. La potencia en el cobre, que ya la calculamos, se le resta y también se resta lo que serían las pérdidas mecánicas y tenemos esta respectiva potencia. También hallamos la potencia aparente en el núcleo, cual nos da este valor, y la potencia reactiva en el núcleo, la cual también nos da este valor. Para que hallamos esas potencias, para poder hallar lo que sería la resistencia RC y XUM, que sería la reactancia de magnetización. Para ello necesitamos la potencia en el núcleo y la potencia reactiva pues, también en el núcleo. Hacemos esta respectiva división y hallamos lo que sería el valor de esa que es la primera parte
de los componentes que integran lo que sería mi motor de inducción. Por último, que ya pues se puede apreciar en esta tabla más a detalle los valores nominales, donde se ve el voltaje, la corriente, la potencia, ya como tal, la potencia en el núcleo como tal, las pérdidas mecánicas, la resistencia RC, la velocidad sincrónica como tal, nominal, que es 1798, la reactancia de magnetización y lo que sería su factor de potencia, que como mencioné, pues es bastante bajo. Buen día, mi nombre es Anderson Arellano y voy a continuar hablando sobre el ensayo a rotor bloqueado o en cortocircuito. Vamos a la simulación, donde entrando a la simulación, pues llevamos a corriente nominal, a rotor bloqueado, llevamos a corriente nominal y tomamos los datos de el voltaje, que sería el voltaje en cortocircuito o rotor bloqueado, y la potencia. La potencia es la suma de los dos batímetros que vemos acá. Y en este caso el voltaje es de 67,27 voltios y la suma de los dos batímetros daría igual a 7,61 kilovatios o 7610 vatios. Como vemos ahora, vamos a tomar aquí, esos son los datos en base a pequeñas variaciones, tomamos varias muestras y tomamos los datos que vemos en la tabla número 5. En base a esos datos, pues calculamos el factor de potencia, que es el coseno del ángulo, pues simplemente la potencia tomada en cortocircuito dividido entre la raíz de 3 por el voltaje a cortocircuito y la corriente a cortocircuito. Y eso nos da estos valores de factor de potencia para cada una de las muestras. Ahora calculamos los valores del ensayo a rotor bloqueado. Tenemos la potencia a rotor bloqueado que tenemos acá, que es la misma, la nominal que tenemos acá, calculamos el voltaje de fase a rotor bloqueado a cortocircuito, que sería el voltaje nominal entre raíz de 3, debido a que estamos en una configuración en estrella. Esto para cálculos posteriores. Calculamos la resistencia equivalente. Para la corriente de rotor bloqueado, sabemos que es exacta, como estamos en estrella, es la misma. Tenemos entonces potencia de rotor bloqueado entre 3 veces la corriente de rotor bloqueado en fase al cuadrado. Nos da este valor de resistencia equivalente. Sacamos la impedancia equivalente, pues el voltaje a rotor bloqueado entre la corriente a rotor bloqueado. Para poder calcular la reactancia equivalente, que es la que nos da acá, pues simplemente es la raíz de la impedancia equivalente al cuadrado menos la resistencia equivalente al cuadrado. En este caso, el valor de R1, que es RS, lo calculamos en el ensayo en DC, que ya lo hicimos antes, para calcular aquí las pérdidas de cobre del estator, que es 3 veces la corriente de cortocircuito al cuadrado por la resistencia RS o R1. Y eso nos va a dar 5819,94 vatios. Para calcular las pérdidas en el cobre del rotor, pues simplemente utilizamos esta fórmula que la potencia de rotor bloqueado es la suma de la potencia de las pérdidas de cobre el estator más las pérdidas en el cobre del rotor. Nos da el valor de 1790,06 vatios. Con eso, pues llenamos la tabla número 7, que serían los valores nominales, que tenemos el voltaje nominal, a cortocircuito o rotor bloqueado, el voltaje nominal, la corriente nominal, la potencia nominal, las pérdidas de cobre del estator, las pérdidas de cobre del rotor, la resistencia equivalente, la reactancia equivalente y el factor de potencia nominal. Ahora, vamos allá a la gráfica de voltaje en cortocircuito versus corriente en cortocircuito, lo que sería la corriente en cortocircuito en función del voltaje en cortocircuito. Tenemos esta gráfica que tenemos una recta. Con esta recta vamos a sacar dos puntos para poder hallar la ecuación que define esta recta, que es esta de acá. Esta ecuación nos define, esta ecuación que tenemos acá nos define esta recta. Esto para poder hallar la corriente que tendríamos cuando el voltaje es nominal. Recordemos que en el ensayo o en la simulación no podemos llevar a voltaje nominal porque viéndolo circuitalmente, como tenemos un rotor bloqueado, viéndolo circuitalmente podremos hacer la analogía de que es como si estuviéramos poniendo un cable al final, un cable. Entonces no podemos pasarnos de la corriente que puede soportar el motor. Entonces por eso llevamos a corriente nominal. Entonces, pero queríamos saber cuál sería esa corriente al voltaje nominal. Entonces, sacando esta ecuación podemos saberlo. ¿Por qué? Pues simplemente teniendo el voltaje nominal que son
440 voltios, pues simplemente despejamos de la ecuación y nos da que esa corriente a ese voltaje nominal es de 646,01 amperios. Bastante alta y pues el motor no soportaría eso. A partir de los parámetros determinados en ambos ensayos vamos a armar el circuito equivalente. Pues simplemente con la XEQ que se halló, que se encontró en los ensayos anteriores, que se calculó, pues simplemente sabemos que la X1 o la XS y la XR, pues simplemente es resistencia equivalente entre dos. Esto porque no podemos separar estos valores son los de la reactancia 1 y reactancia 2. Sabemos que la RQ pues es la suma de estas dos X, de X1 y X2, las dos reactancias. Pero son valores muy relacionados y no se pueden separar. Entonces simplemente los dividimos entre dos para asumir que las dos son iguales. Calculamos la resistencia del rotor, referida al rotor, resistencia del rotor. R2, pues simplemente la R equivalente es la suma de las dos resistencias, R1 y R2. Que en este caso es RS, R1 y R rotor, pues R2. Pues simplemente como es la suma, sacamos por diferencia y nos da que es 0,01 ohmios. Los demás valores se calcularon en los ensayos anteriores. La reactancia de magnetización, la resistencia, la RC o la resistencia que tenemos acá. Tenemos también la RS, que es la R1 que habíamos dicho, que calculamos anteriormente en el ensayo en DC. Y tenemos los valores del circuito, que en este caso R1, la reactancia 1, pues la reactancia 2, pues en este caso la resistencia 2. Tenemos también la RC, que de aquí diría parte de magnetización, y pues tenemos la reactancia de magnetización. Ahora, para la tabla 8, pues vamos a hacer ahora otro ensayo, que es el ensayo bajo carga de un motor de inducción, donde vamos a variar la carga que tiene el motor para ver su comportamiento. En este caso, pues tenemos acá a voltaje nominal, pues llevamos para un valor nominal de corriente, que en este caso lo tenemos acá, que sabemos que el valor nominal pues es 98,76, pero podemos llegar hasta 98,75 y tomamos los valores. Con voltaje nominal pues tenemos la corriente de 98,51 amperios y sumamos la potencia de los dos batímetros, que sería igual a 59,78 kilowatts, o lo que es lo mismo, 59.780 vatios, como vemos aquí en la tabla que estamos llenando. Simplemente llamamos los valores de esta tabla, pues variando pues la carga que va a tener, partiendo obviamente del voltaje nominal y la corriente nominal que nos puede dar. Mediante estos valores pues vamos a calcular los valores de la tabla 9 que tenemos. Las ecuaciones acá pues tenemos pues las pérdidas de cobre del estator, pues similar a la ecuación, pues 3 veces la corriente del estator al cuadrado por la resistencia R1 o RS. Para calcular el deslizamiento necesitamos lo que sería la velocidad síncrona, pues la velocidad síncrona pues la calculamos de esta manera, pues 120, debido a que estamos utilizando las tres fases, pues 120. Esto sería el ángulo de las fases. La frecuencia eléctrica entre el número de polos. Si vemos el motor que tenemos una frecuencia eléctrica de 60 Hz con 4 polos. Entonces tenemos que 120 por 60 entre 4 nos da 1080 revoluciones 1800 revoluciones por minuto. Entonces simplemente para calcular el deslizamiento pues tenemos que la velocidad sincrónica, pues tenemos la velocidad sincrónica menos la velocidad que medimos entre la velocidad sincrónica. Para calcular las pérdidas del núcleo o del núcleo que tenemos acá, el PFE, que son las pérdidas del núcleo y el estator, pues son iguales a las pérdidas del núcleo. Y sería un valor constante que se calculó en los ensayos anteriores, que nos daría 6.052,72 vatios. Para calcular las pérdidas en el cobre del rotor, pues simplemente es el deslizamiento multiplicado por la diferencia de la potencia de entrada o menos las dos pérdidas que tenemos anteriores calculadas. Y la potencia de salida, pues simplemente es la diferencia de la potencia de entrada entre todas las pérdidas. Ahora, pues con estos datos calculamos toda esta tabla que vemos acá con estas fórmulas que tenemos. Para calcular el par que vemos acá, que es el dato que vemos acá, pues simplemente calculamos pues la potencia de salida entre la velocidad angular. Estos datos de esta tabla nos ayudaron a llenar varias gráficas que vamos a ver. Vamos a ver varias gráficas de estos datos en función de la potencia de salida para sacar algunas conclusiones. Como por ejemplo, aquí vamos a ver primero la velocidad en función de la potencia de salida.
que nos dice que a menor velocidad tenemos más potencia y a mayor velocidad pues tenemos menor potencia. La siguiente gráfica que vemos es la gráfica de par en función de la potencia de salida, donde vemos que a menor potencia, pues menor par y a mayor par, mayor potencia. ¿Qué sucede? Como sabemos, el par a través de la fórmula es directamente proporcional. Pues obviamente el par es igual a la potencia de salida, o sea, son directamente proporcionales. Si la potencia aumenta, pues el par aumenta. Ahora tenemos la gráfica de deslizamiento en función de la potencia de salida. ¿Qué sucede? Aquí vamos a ver un efecto muy interesante porque es contrario al efecto con respecto a la velocidad. ¿Por qué? Porque a menor potencia, a menor deslizamiento, menor potencia. Y a mayor deslizamiento, mayor potencia. ¿Qué sucede? Como sabemos, vamos a relacionar esta gráfica con respecto a la velocidad. Cuando tenemos menor velocidad, tenemos mayor potencia. Como sabemos, la ecuación del deslizamiento tiene que ver con la velocidad, porque es la velocidad sincrónica menos la velocidad que estamos tomando entre la velocidad sincrónica. Es decir, cuando tendemos velocidad cero, el deslizamiento tiene que tender a uno o es uno. Y cuando tenemos velocidad máxima, que sería la sincrónica, pues el deslizamiento es cero. Entonces, como decimos, si la velocidad disminuye aquí, es mayor potencia. Es decir, si tenemos menos velocidad, nos estamos acercando al cero. Y si llegamos a la velocidad cero, pues el deslizamiento es uno. Por eso es que vemos que a mayor potencia, pues crece el deslizamiento, porque tenemos menor velocidad. Ahora, con respecto al otro punto, pues tenemos que a menor potencia, o lo que sería mayor velocidad, pues tenemos menor potencia. Entonces, como tenemos aquí menor potencia, pues tenemos menor deslizamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos menor potencia, existe más velocidad. Y como hay más velocidad, se está acercando a la velocidad sincrónica y se está llegando al cero. Esto por la ecuación de que sabemos que o sea, se resta con respecto a la velocidad. Ahora, vemos la corriente del estator en función de la potencia, pues a mayor corriente, pues mayor potencia. Vemos aquí rendimiento en función de la potencia de salida. Pues esta gráfica pues es un poco interesante porque no es una línea recta, la vemos más como una línea recta hasta un punto y después una exponencial. Pero esto se refiere a que obviamente en este punto, cuando vemos acá, ya la eficiencia cuando pasa del 70%, pues está entre el 70 y el 80 y los valores son muy cercanos. O sea, puedo aumentar la potencia de salida, pero el rendimiento, los valores son cercanos. Ahora, Ahora tenemos la de factor de potencia en función de la potencia de salida, pues a mayor factor de potencia, mayor potencia de salida. Ahora tenemos gráfica característica par velocidad y deslizamiento. ¿Qué sucede? Tenemos acá velocidad en función del par. Esta relación vamos a ver porque podemos observar las dos gráficas de una vez, pero vemos que son prácticamente contrarias, que era lo que estábamos hablando. ¿Qué sucede? A menor velocidad hay mayor par. A mayor velocidad tenemos menor par. Esto se debe a que, como sabemos por la fórmula del par, el par es directamente proporcional a la potencia de salida. Y ya establecimos la relación entre la velocidad y la potencia de salida, que es exactamente lo mismo. Y pasa lo mismo con el deslizamiento. Pues a menor deslizamiento, menor par y a mayor deslizamiento, pues mayor par. Y pasa lo mismo, porque el par sabemos que está directamente proporcional a la potencia de salida. Y establecimos ya esa relación. Ahora vamos a hablar de la gráfica a partir del circuito equivalente, que es la que vemos acá. Pues para esta gráfica, pues vemos que esta forma que vemos acá, pues se asemeja bastante a lo que sería un motor de clase B, que vemos la comparación acá. Este es el de clase B con respecto al de clase A. Vemos que se asemeja bastante y cumple unas características, pues su resistencia de rotor es baja, que es de 0,06611 ohmios. Esta es la gráfica, pues, de el par inducido, que es una gráfica de velocidad versus par. Ahora, pues, en referente a la potencia nominal del motor, pues podemos decir que la potencia nominal del motor es la potencia mecánica de salida que se tomó pues al voltaje nominal y a la corriente nominal que puede soportar, pues tenemos que es de
46.955,53 vatios. Saludos, soy Pedro Chacón, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Y pues vamos a continuar con lo que es la práctica 3 y 4 y vamos a cerrar hablando un poco acerca de lo que es el arranque y funcionamiento normal de un motor. Bien, para ello pues vamos a empezar a analizar lo que es la tensión con resistencias en series en los denominados del estator. Para ello, pues nosotros tenemos un simulador donde podemos apreciar este tipo de cosas. Aquí vemos el arranque con las resistencias en el estator y pues con el control deslizante nosotros podemos indicar el nivel de resistencia o el valor de las resistencias que van a estar conectadas. Podemos posteriormente arrancar y detener y verificar los valores de corriente de arranque y de corriente de estabilización a un nivel de voltaje nominal. Bien, una vez tomados los datos, pues podemos determinar que pues, la corriente de arranque y la corriente de estabilización van a ir aumentando a medida de que van a ir disminuyendo a medida que aumenta la carga de la resistencia. Y pues por Ney de Ohm, esto es algo que comúnmente sea a mayor resistencia, menor corriente. Luego, para el arranque a tensión reducida mediante autorreformador, nosotros podemos ir también al simulador y aquí tenemos un sitio donde nosotros podemos manejar un control deslizante para voltaje, arrancar, verificar corriente de arranque, corriente de estabilización y el nivel de voltaje que en este punto va a tener. Para esto se tomaron datos partiendo del 70% del voltaje nominal hasta el voltaje nominal. Y pues una vez tomados los datos, se procedió a graficar. ¿Qué se graficó? Se graficó voltaje en función de, o bueno, el arranque, la corriente de arranque, la corriente de estabilización y la voltaje del motor en función de el voltaje. Entonces, como podemos ver, ambas corrientes presentan una línea recta, una pendiente positiva, lo que nos quiere indicar que a medida de que aumenta el voltaje, la corriente aumenta. Bien, y pues en cuanto a la velocidad del motor, vemos una línea vertical porque en todas las tomas de mediciones, la velocidad del motor fue constante. Entonces, sin importar el nivel de voltaje o el nivel de corriente que nosotros estemos suministrando, el motor siempre va a buscar funcionar en su velocidad de acción. Una vez tomado eso, pues nosotros podemos analizar ahora también el arranque cuando tenemos una conexión tipo triángulo o tipo delta y cuando tenemos una conexión de tipo estrella. Para ello, pues en el simulador nosotros tenemos el arranque en delta donde podemos conectar y desconectar las fases, pero en este caso, pues para tomar la medida, iniciamos, arrancamos, vemos la corriente de arranque y posteriormente la corriente de estabilización a un voltaje nominal. Bien, y para la parte de estrella, pues nosotros podemos ver aquí con tensión reducida, vemos que la conexión está en estrella y buscamos el mismo valor de corriente nominal que teníamos, que era 254 voltios. Una vez con ello, pues nosotros arrancamos, vemos el valor de la corriente de arranque y posteriormente el valor de la corriente de estabilización. Una vez tomados esos datos, pues procedemos a analizar estos datos y establecer diferentes comparaciones entre los distintos tipos de arranque. ¿Cómo podemos observar nosotros un arranque en estrella? Vamos a hablar primero del arranque en delta. Cuando nosotros tenemos una conexión en delta, ¿qué sucede? Que el voltaje de línea va a ser semejante al voltaje de fase. Pero entonces la corriente va a estar controlada por el factor de raíz de 3, donde decimos que la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase, o lo mismo decir que la corriente de línea va a ser raíz de 3 veces que la corriente de fase. Entonces este tipo de conexión generalmente tiene una corriente de fase mayor, por lo cual se emplea cuando se requiere un alto torque de arranque. Ahora, en el de estrella, pues vemos que la corriente de fase y la corriente de línea son iguales,
pero varía en función del voltaje de línea y el voltaje de fase, donde se aplica la misma relación. El voltaje de línea es raíz de 3 veces mayor que el voltaje de fase. En una conexión estrella, entonces, se requiere un menor nivel de aislamiento, y estos se usan comúnmente cuando se requiere una baja corriente de arranque. Luego deberíamos estar calculando el factor por el cual se reduce la corriente de arranque en comparación a la estrella, y pues sencillamente al hacer una división de la corriente de estrella entre la corriente en delta o en triángulo, pues vemos que da un valor de 33.33% en cuanto al factor de diferencia. Siguiendo, pues podemos analizar condiciones anormales de funcionamiento. Estas condiciones anormales de funcionamiento del motor se dan cuando se reduce la tensión de alimentación y cuando se presentan situaciones en las que una de las 3 fases se cae. Esto lo podemos analizar ¿dónde? Esto lo podemos analizar justo aquí, donde tenemos la reducción del voltaje. Bien, este es un motor que ya está funcionando y puede presentar caídas en su voltaje. Bien, y aquí cuando nosotros podemos conectar y desconectar una fase del motor. Una vez tomados los datos, bien, tanto de la prueba con la caída de la fase y de la reducción de la tensión, entonces se nos pregunta por qué un motor en funcionamiento normal bajo carga la corriente aumenta, y al disminuir, la corriente aumenta al disminuir la tensión de alimentación, y eso es algo que nosotros vemos. Mientras menor es el voltaje, mayor es la corriente. Entonces, ¿por qué sucede esto? Un motor necesita entregar un valor de potencia constante. Siempre necesita estar entregando ese mismo valor de potencia. Por la fórmula de la potencia, nosotros podemos verificar que el voltaje se multiplica con la corriente. Así que si disminuye el voltaje, para que este valor de potencia sea constante, la corriente va a tener que aumentar, para que así el motor cumpla con ese valor que él está esperando. Ahora, ¿por qué al desconectar una de sus fases el motor no arranca, mientras que estando en funcionamiento normal, si desconectamos una de sus fases, el motor sigue funcionando? Ante esto, pues tenemos que recordar que si bien un motor síncrono comúnmente funciona al aplicar corriente alterna trifásica a las 3 fases, y esto produce un campo magnético giratorio, cuya frecuencia pues va a ser igual a la de la corriente alterna que está alimentando al motor. Entonces, cuando lo ponemos en funcionamiento, comúnmente esperamos que la corriente sea similar en cada fase. Ahora, cuando el motor está iniciado y se cae una de las fases, como él ya está trabajando, va a tratar de mantener ese aporte de potencia que él debería estar dando. A pesar de que la potencia que le entrega cae a un 80%, más o menos, esto sucede porque al desaparecer una fase, las otras dos compensan el nivel de potencia. Para ello, pues, como el voltaje es constante, su corriente se dispara. Y se dispara es que aumenta a veces hasta un 70-75%. Pero ahora, si el motor no ha arrancado y se cae una de las fases previa al arranque del motor, este no va a iniciar. No va a iniciar porque no llegará a producirse el campo magnético giratorio necesario para dar arranque al motor, ya que recordamos que si bien por su corriente de magnetización y por las propiedades que tiene el motor, que tiene el núcleo del motor, es necesario generar este campo magnético, cuando se pierde no va a arrancar. Entonces, pues es allí como nosotros podemos verificar ese tipo de cosas. Y pues nada, esto ha sido todo. Pudimos analizar un motor de inducción, verificar su funcionamiento, verificar sus valores, hallar sus valores resistivos, su circuito equivalente, y hacer todo el barrido completo de los posibles casos que pueda visualizar. Muchas gracias.